¿Listo? Uroanálisis parcial de orina. Este es un examen, pues ya saben, yo creo que a todos nos han mandado un examen de orina, ¿cierto? Por cualquier situación, a veces nos duele el estómago, vamos a urgencias y nos mandan un examen de orina, un examen de sangre. ¿Listo? ¿Qué nos indica? Nos puede identificar, o sea, el examen de orina, si uno lo puede interpretar bien, es como si nosotros hiciéramos una biopsia del riñón y las vías urinarias. ¿Qué es lo importante? Saberlo interpretar. ¿Listo? Por eso nos puede hacer el diagnóstico de enfermedades, tanto renales como sistémicas. ¿Cómo se puede recoger la muestra de orina? La muestra de orina se puede recoger de varios tipos. Se lo puede hacer por una micción espontánea, cuando nosotros nos dicen tome ese tarrito y cuando tenga ganas de orinar, orina en el tarrito. Se lo puede hacer a través de una sonda vesical, o se le introduce una sonda vesical por la uretra y le extraen orina, o se lo puede hacer por punción suprapúbica. Entonces, por punción suprapúbica le hacen una punción en la vejiga y le extraen orina. ¿Por qué hacer? Es que feo, qué dolor. Bueno, entonces son las tres formas de recolección de orina. Por micción espontánea, ¿por qué más? Sonda vesical o función suprapúbica. Ahora más adelante les explico por qué eso es importante. ¿Listo? Bueno. Cuando nosotros lo hacemos por micción espontánea, tenemos que darle unas recomendaciones al paciente para que realice la recolección de la orina. ¿Cuál va a ser? ¿Quién sabe alguna recomendación? ¿Qué le diría a su paciente? Muy bien, la primera orina de la mañana. ¿Listo? Por lo general debe ser la primera vez cuando usted apenas se despierta y va a ir al baño. ¿Por qué? Porque ahí está recolectada toda la orina, o digamos así, toda la entre comillas, función del glomérulo, de todo lo que se durmió. Se no comió, es en ayunas, más o menos, ¿cuántas horas en ayunas estará? Si come a las 6 de la tarde o 7, se despierta a las 7, ¿cuántas horas de ayuno tiene? 12 horas de ayuno. ¿Sí? Ahora se va a despertar en la noche a comer. Sí, a las 10, 11 la última comida. Colocar la alarma para despertarse a comer. Entonces, va a estar en ayuno, ¿listo? Entonces eso hace que no se produzcan falsos positivos, porque hay algunos alimentos que a usted le pueden generar falsos positivos cuando usted va a interpretar el paciente examen. ¿Listo? ¿Qué más? Una adecuada limpieza del área genital. Pues debe decir al paciente, si es hombre, que retraiga el prepucio, que se haga una limpieza de la parte del glande con agua únicamente, que no utilice soluciones yodadas, porque eso interfiere, que no utilice cremas, ¿listo? Porque eso interfiere con el examen de orina, que no utilice alcohol, porque eso arde. ¿Listo? En las mujeres también, que se haga una limpieza de adelante hacia atrás, únicamente con agua, ¿listo? Que el primer chorro de orina lo elimine en la taza del baño y después comience a orinar en el frasquito de recolección de orina, ¿listo? Que más o menos debe recolectar unos 50 centímetros de orina. Sin embargo, con 10 centímetros es suficiente para realizar un buen estudio de orina, ¿listo? Y si el paciente no orina 10 centímetros, sino que es la paciente que orina poco, pues ya saben, pues seguramente tenga una falla renal y ya tiene que ser otro tipo de estudio. ¿Sí? O de pronto tenga retención urinaria y tenga que pasar una sonda para recolectar la orina. O de pronto tenga que hacer una punción suprapúbica. ¿Listo? ¿En qué casos hay que hacer la punción? La punción suprapúbica se hace en niños menores de 2 años. Todos los niños menores de 2 años, para hacer la recolección de orina, se debe hacer una por punción suprapúbica. ¿Por qué? Por contaminación del pañal. Primero porque los niños no avisan. Usted le va a decir, cuando te ganas de orinar me avisa. Entonces no le va a avisar. ¿Listo? Por eso es menores de 2 años. ¿Embarazadas se puede? ¿Embarazadas? ¿Qué función suprapúbica? Sí. Sí se puede hacer en embarazadas. Y por ejemplo en embarazadas se recomienda no hacerlo por micción espontánea. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Sino hacerlo por sonda vesical. Introducirle una sonda a la embarazada para poder hacer la recolección de orina. ¿Por qué? Porque por los cambios hormonales
las embarazadas comienzan a secretar mucho moco vaginal. Entonces, cuando orinan, esa muestra se contamina con ese moco y no es una muestra confiable. Entonces, debe hacer una limpieza introduciendo una sonda para que sea lo más estéril posible. ¿Listo? Pero a los niños también les hacen hormona, ¿verdad? ¿Cómo? A los menores de 2 años. En algunas ocasiones sí, pero está más indicado hacerlo por función suprapública. ¿Listo? Bueno. La muestra, cuando usted la recolecta, usted recoge la muestra de orina, debe ser procesada, o sea, analizada por la persona del laboratorio en los 30 primeros minutos. Si no es analizada en los 30 primeros minutos, esa muestra se pierde. Entonces hay veces que llegan los pacientes, ¿sabes? Que yo recogí la primera orina de la mañana, la tenía aquí en mi bolso, me fui al banco y hacer unas vueltas que tenía y como pasaba por aquí por la clínica, las pasé dejando. Entonces ya pasado, llega como a las 12 del día para dejar la muestra pendiente. Entonces esa muestra ya no sirve. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? Porque hay replicación bacteriana. Entonces se forma un caldo de cultivo, pues comienzan a replicar bacterias. Y usted puede ver bacterias cuando realmente no las hay, porque hay oxidación de bilirrubinas a urobilindógeno. Ahora más adelante ya vemos qué significa eso. Hay disipación de cetonas. ¿Listo? ¿Qué es la disipación de cetonas? Que las cetonas se pierden. Uno cuando está en ayuno orina cetonas, pues las cetonas se pierden. Hay disminución de la glucosa en orina. Se alcaliniza el pH urinario. Hay disolución de cristales. Ahora ya más adelante ya vamos a ver todo eso. Y porque puede presentarse falsos positivos en las pruebas de esterasa leucocitaria y nitritos. Entonces todos estos, por todo esto debe procesarse en los primeros 30 minutos. ¿Listo? Pero uno podría tener esa orina más tiempo para poderla procesar. Sí. Si usted la refrigera a 4 grados centígrados, la puede procesar hasta en 24 horas. Pero pues uno no anda con una nevera, teniendo helados, ¿no? Entonces, ¿listo? Pero por ejemplo en el laboratorio, si usted la va a dejar, ellos sí lo pueden meter en la nevera, la refrigeran y la pueden analizar después. ¿Listo? Entonces si la mantienen a 4 grados centígrados en una nevera, la puede analizar hasta en 24 horas. Y si le adiciona ácido bórico a la orina, pues también lo hacen en el laboratorio, esa orina puede preservarse hasta 48 horas. Entonces, se puede analizar más allá, sí, pero pues teniendo unas condiciones especiales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Cómo se realiza la interpretación del examen de orina? Entonces, el examen de orina nos da todos estos aspectos. Un aspecto físico, químico y microscópico. ¿Listo? Eso es lo que nos muestra el parcial de orina. Cuando nosotros hacemos el análisis físico del parcial de orina, determinamos el aspecto de la orina, el color y el olor. Antes se determinaba hasta el sabor de la orina. ¿En serio? Podían determinar enfermedades. Nos cogían y probaban la orina y decían, esta orina está dulce, su paciente es diabético. ¿En serio? Cuando lean la historia de la diabetes, van a ver que era así. ¿Nadie ha hecho fisioterapia? No. ¿Listo? Entonces, ahora únicamente es el aspecto, el color y el olor. Considero que con el sabor pues está muy complicado. ¿Listo? ¿Qué más vamos a determinar? El aspecto químico. En el aspecto químico vamos a ver lo que es el pH urinario, la densidad urinaria, la presencia de nitritos, la presencia de leucocitos, la presencia de glucosa, proteínas, bilirrubinas y sangre. Y hay un determinante microscópico, es cuando ya la orina la miran en el microscopio. ¿Y qué es lo que tienen que ver? La presencia de células, si hay glóbulos rojos o glóbulos blancos, si hay bacterias, si hay células epiteliales, cilindros, cristales o presencia de moco. ¿Listo? Entonces son 3 componentes: físico, químico y microscópico. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cuál es el aspecto de la orina? La orina debe ser límpida y clara, ¿sí? Ese es el aspecto normal de la orina. Si nosotros vemos orinas turbias, entonces se puede deber a muchas cosas: que el paciente tenga infecciones, que el paciente haya utilizado una crema vaginal, que sea espermatozoides,
¿Listo? Entonces eso nos da orinas turbias. Puede ser de características lechosas. Cuando son de características lechosas, también esa orina puede ser por infecciones o puede ser por la presencia de lípidos en la orina. ¿Listo? O puede darnos unas características espumosas. ¿Listo? Entonces la orina espumosa se da por precipitación de proteínas. Uno a veces cuando orina puede haber algo de espuma, pero cuando es en abundante cantidad, como cuando, a ver cómo les explico. Cuando usted va a tomar cerveza y coloca la cerveza mal y que se vuelve espuma así, eso. Así cuando la orina es así, eso se puede dar por precipitación de proteínas en la orina. ¿Listo? El color. Entonces el color de la orina generalmente es amarillo ámbar. ¿Listo? Y el color depende mucho del estado de hidratación del paciente. ¿Listo? Se varía entre amarillo claro y amarillo oscuro. ¿Listo? Esa es como la variación del color de la orina. ¿Listo? Depende mucho de la hidratación. Si usted toma mucha agua, pues va a tener una orina muy clara. Si no toma mucha agua, pues va a tener una orina amarillo muy oscuro. ¿Listo? ¿A qué se debe esa coloración de la orina? A la presencia de urocromo en la orina. ¿Listo? Eso es lo que le da el color. Puede haber o puede encontrar orinas de color rojo. ¿Y a qué se debe esas orinas de color rojo? A causas patológicas o causas no patológicas. ¿Listo? Causas no patológicas, por ejemplo, algunas comidas, por ejemplo la remolacha. Usted cuando come remolacha va a orinar y orina rojo. Usted dice, uy, estoy orinando sangre. No, está orinando la remolacha. ¿Listo? Colorantes en los alimentos. La rifampicina, que es un medicamento que lo utilizan alto para la tuberculosis, eso da orinas rojas y a veces uno se asusta, porque a veces pues, le dice, ¿tiene antecedentes? Sí, de tuberculosis, toma medicamentos, sí, toma rifampicina. ¿Y por qué consulta? Porque estoy orinando sangre. ¿Será que es sangre o será que es un medicamento? Es el medicamento. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí hay un rojo que es patológico, entonces que sí se puede deber a hematuria, presencia de glóbulos rojos en la sangre, a hemoglobinuria, presencia de hemoglobina en la sangre, a mioglobinuria, presencia de mioglobina en la sangre, o enfermedades como las porfirias. Las porfirias, que es una alteración del metabolismo de las porfirinas, nos puede producir un color rojo de la orina. Orinas de color negro, también en pacientes que no tienen patologías, que toman sobre todo medicamentos como nitrofurantoína, metronidazol, sulfato ferroso. El sulfato ferroso da tanto la orina negra como la deposición negra, o el hierro, cuando se consume hierro, en tabletas, Alemidox, eso le da la deposición negra. A veces las maternas, como ellas les mandan abundante cantidad de hierro durante todo el embarazo, pueden consultar por eso, estoy haciendo deposición negra o estoy orinando negro, y es porque están consumiendo el hierro que les están dando al bebé. Pero también se puede encontrar en patologías como la alcaptonuria, porfirias, hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Puede encontrarse orinas de color azul verdoso. Esto es muy importante. Por ejemplo, en enfermedades como infecciones por pseudomonas. Las infecciones por pseudomonas dan un color de orina verde. Esto es muy característico. Y hay algunas otras entidades que no son patológicas, por ejemplo, la presencia de azul de metileno. Pero eso es muy raro. Nosotros no consumimos azul de metileno y eso está indicado para cosas muy específicas dentro de la medicina. Entonces eso es muy, muy raro. Si usted le consulta a un paciente por una orina y le dice que es verdosa, viene siendo una infección por pseudomonas. El olor. Entonces el olor de la orina es un olor amoniacal, un olor sui generis, pero puede presentar distintos olores. Por ejemplo, un olor a azúcar quemado, que es muy característico de enfermedades como la leucinosis, un olor como a los perros mojados, al pelo de los perros mojados, que es de la penicetonuria, olor a pescado, que se presenta por hipermetionemia, sobre todo en pacientes con infecciones de transmisión sexual, tienen la orina característica un olor a pescado, o a lo que huele el sudor de los pies, en pacientes con acidiuria
por ácido butírico o hexanoico. Entonces son olores muy característicos. Muy bien, entonces terminamos con el aspecto físico, porque es únicamente mirar el color, mirar el aspecto y oler la orina. ¿Listo? Ahora sí que nos vamos a un análisis físico. El análisis físico de la orina se lo hace a través de unas tiras que se denominan tiras reactivas. Son unas tiritas así, ¿listo? Que tienen unos cuadritos. Estos cuadritos tienen algunas sustancias y cuando usted los introduce en la orina, en el tarrito de orina, este es el tarrito de orina, usted introduce esa tira aquí, estos cuadritos cambian de color, entonces se tornan de un color amarillo, se tornan de colores rojos, se tornan de colores dependiendo de con qué sustancia que contiene la orina hace reacción. ¿Listo? Y luego este color usted lo compara con unas tablas. Hay unas tablas que tienen varios tonos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un tono rojo. Entonces le dicen, esto es sangre, si es más clarito es hemoglobina, si es más clarito es mioglobina, un color violeta. Entonces le dice, aquí si es que hay proteínas, una cruz se torna de este color. Entonces es como hacer una comparación de colores. Eso es lo que hace uno en el examen físico. ¿Listo? Entonces a través de tiras reactivas. Bueno, ¿y qué es lo que determina en el examen físico? El pH urinario. El pH urinario normal de una persona oscila entre 4 y 8. Eso es lo normal, entre eso puede oscilar. Durante todo el día el pH de la orina varía. ¿Y de qué depende que varíe? De la alimentación del paciente, de la concentración o de la hidratación, digamos así, del paciente. ¿Listo? Entonces por eso el pH varía mucho. ¿Listo? Pero normalmente uno espera encontrarlo entre 4 y 8. ¿Listo? Cuando el pH está elevado o persistentemente elevado, entonces aquí, para que ustedes me hagan, digamos así, una interpretación del paciente de orina. ¿Listo? O sea, mirar un paciente de orina no es únicamente ver valores. Entonces sabemos que lo normal es entre 4 y 8. ¿Listo? Eso es lo normal. En esa variación puede estar. Sin embargo, como les dije anteriormente, durante todo el día el pH puede variar dependiendo de lo que se consume. Y esa variación se da en números entre 5.6 y 6.6. Entonces, en ese rango por lo general oscila. Si usted toma una muestra de orina aislada, usted le dice al doctor, muéstrame su orina. Listo, le toma una muestra de orina y está en 4.5, ¿será que está normal? Está normal, está entre 4 y 8. Está normal. ¿Listo? Pero si yo llego y, por ejemplo, le tomo otra muestra de orina a las 12 del día y está en 4.5, y le tomo otra muestra de orina a las 2 de la tarde y está en 4.5, y le tomo otra muestra de orina en la noche y está en 4, ¿será que está normal? No. ¿Por qué? Porque a pesar de que él se ha alimentado, a pesar de que ha tomado líquido o no ha tomado líquido, la orina, el pH urinario no varía. Entonces esa variación es la que uno analiza. ¿Sí? O sea, a pesar de que está dentro del rango normal, lo que uno interpreta es que no hubo variación del pH urinario a pesar de la alimentación. Y eso es lo que nos indica que puede haber algún tipo de enfermedad. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las causas de un pH persistentemente alto? O sea, que el pH esté siempre alto, no que esté por encima de 8, sino que siempre esté por encima de 6.6, 6.6, o sea, que siempre esté en 7, en cualquier momento del día que usted le tome la orina, siempre esté por encima de 6.6. Por ejemplo, que el paciente, o sea, hay causas fisiológicas, hay causas por fármacos
o patologías netamente renales. ¿Listo? Causas fisiológicas, por ejemplo, o normales, la dieta vegetariana. Pacientes que no consumen carne, por lo general, tienen pHs altos, pHs por encima de 6,6, siempre. ¿Listo? El paciente que no consume nada de carne. Las mujeres embarazadas mantienen pHs por encima de 6,6. Lo que les decía anteriormente, muestras postprandiales, o sea, los pacientes que toman la muestra después de haber comido. Entonces también mantienen pHs alcalinos. Y la alcalosis también produce, pues, obviamente, el pH alto. Fármacos como cuáles, como los diuréticos, como los antiácidos. Entonces, por ejemplo, las personas que toman milanta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, personas que toman ese tipo de antiácidos, que sufren de gastritis, toman milanta, toman sucralfatos, son pacientes que pueden tener esos pHs altos. ¿Listo? Y ya en patologías renales, pacientes con infección urinaria, desdobladores de urea, también pueden producir pHs alcalinos. ¿Listo? Casi la gran mayoría de infecciones urinarias se producen por Escherichia coli, el 95% es la bacteria que produce en las infecciones urinarias. Y esa bacteria es desdobladora de urea, produce o convierte los nitritos en nitratos. ¿Listo? Entonces produce, pHs alcalinos. Y la acidosis tubulorenal. La acidosis tubulorenal también produce pHs alcalinos. Por lo general, para diagnosticar la acidosis tubulorenal, uno le manda una prueba al paciente. Entonces uno le toma una muestra de orina al paciente y le dice, listo, me salió un pH alcalino, me salió un pH en 8, en 7,5. Entonces, ¿cómo hace para acidificar esa orina? Consumiendo vitamina C se acidifica la orina, o consumiendo bastante agua. Cuando usted consume bastante agua, acidifica la orina. Entonces, ¿qué le dice ese paciente? Que tome mucha agua y consuma vitamina C. Y si después de un mes de haber tomado agua o consumido vitamina C, el paciente sigue con 7,7 de pH, significa que el paciente tiene una acidosis tubulorenal. Muy bien. La densidad urinaria, entonces es otro tipo de, otro ítem que nos evalúa el examen el examen químico de orina. La densidad urinaria indica la capacidad de los túbulos renales para concentrar o diluir orina. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿por qué nos indica la densidad urinaria? El estado de hidratación del paciente. Eso nos indica la densidad urinaria. Si el paciente está deshidratado, habrá mayor densidad urinaria, la densidad estaría alta. Si el paciente está sobrehidratado, la densidad estaría baja. ¿Listo? ¿Cuál es el valor normal de la densidad urinaria? Entre 1.001 y 1.030. ¿Listo? Cuando uno habla de densidades menores de 1.01 habla de hipostenuria. Cuando se encuentra entre 1.01 y 1.020 habla de isostenuria, y cuando uno habla de densidades urinarias mayores de 1.020 habla de hiperestenuria. ¿Listo? Por lo general, cuando un paciente ya tiene, a pesar de que este es el valor normal, entre 1.01 y 1.030, cuando uno ya tiene un valor por encima de 1.020, ya significa que el paciente tiene una deshidratación leve. ¿Listo? Muy bien. Los nitritos. Entonces los nitritos
Normalmente uno cuando consume un tipo de alimento, esos alimentos, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, la papa, la carne, tiene gran contenido de nitratos. ¿Listo? De nitratos. La carne tiene gran contenido de nitratos. Y hay bacterias que desdoblan esos nitratos en nitritos. Cuando uno tiene una infección urinaria, cuando una persona tiene una infección urinaria, esas bacterias que desdoblaron esos nitratos a nitritos, esas bacterias pueden desdoblar los nitratos a nitritos y nosotros podemos encontrar esos nitritos en orina. Nitritos no debe haber en orina, ¿listo? Solo hay cuando las bacterias desdoblan los nitratos. Entonces, para que haya bacterias que desdoblen en nitratos, tenemos que tener una infección urinaria, ¿listo? ¿Qué bacterias nos pueden desdoblar esos nitratos a nitritos? Entonces, como les dije anteriormente, bacterias gram negativas, como la Escherichia coli, que esta produce la mayor cantidad, del 90% de las infecciones urinarias. Entonces, si usted tiene una infección urinaria por Escherichia coli, lo más probable es que encuentre en el parcial de orina presencia de nitritos positivos. ¿Listo? Hay falsos positivos. ¿Qué quiere decir falsos positivos? Entonces, que nos muestran nitritos positivos sin necesidad de que haya una infección urinaria. ¿Cuáles serán esos falsos positivos? Sobrecrecimiento bacteriano o contaminación de la muestra. Por ejemplo, cuando nosotros no procesamos la muestra en los primeros 30 minutos, se forma un caldo de cultivo. Y eso puede generar que nos generen nitritos positivos. Nosotros interpretamos ese parcial de orina como una infección urinaria cuando realmente no tiene infección urinaria. ¿Listo? Y falsos negativos. ¿Qué quiere decir falsos negativos? Que el paciente puede tener infección urinaria, ¿listo? Pero que nos dan nitritos negativos. ¿Y en qué entidades encontramos eso? En bacterias que no convierten los nitratos en nitritos, como por ejemplo, ¿cuáles? El estafilococo, el estreptococo, micobacteria, la pseudomonas, la Neisseria gonorrhea, anaerobios o presencia de hongos como la cándida. Entonces, estos microorganismos no convierten los nitratos en nitritos, entonces vamos a encontrar nitritos negativos, pero eso no significa que el paciente no pueda tener una infección urinaria. Pacientes que consumen vitamina C, los pacientes que consumen vitamina C pueden tener nitritos negativos y pueden tener infección urinaria. Los pacientes con pH menores de 6 o pacientes que tienen urobilinógeno aumentado en la orina pueden tener nitritos negativos. Bueno. Cuando nosotros hacemos un análisis de orina, como les dije anteriormente, todo el análisis de orina es en conjunto, ¿sí? O sea, uno no analiza las cosas por separado. Si uno tiene una infección urinaria, por ejemplo, ¿qué espera encontrar en el examen de orina? Pues ya lo dijimos, presencia de nitritos positivos, ¿sí? Si hay bacterias en orina, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo tiene que reaccionar contra esas bacterias, ¿cierto? De alguna forma. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo contra las bacterias? ¿Quién me dice? Muy bien, comienza a mandar leucocitos, ¿cierto? Para que combatan la infección. Comienza a mandar leucocitos, ¿listo? Leucocitos a combatir esa infección. Entonces, nosotros, ¿qué podemos encontrar en la orina? Presencia de leucocitos, ¿listo? Cuando nosotros hacemos el examen microscópico, ¿listo? Miramos, podemos ver los leucocitos, pero cuando nosotros hacemos el examen químico, pues no nos va a mostrar leucocitos, pero sí nos puede mostrar un marcador indirecto que es una enzima que produce esos leucocitos.
que se denomina esterasa leucocitaria. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un paciente con nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva, ¿qué significa? Que el paciente tiene una infección urinaria, porque tiene unas bacterias que están desdoblando los nitratos a nitritos y hay unos leucocitos que están produciendo una enzima para combatir esas bacterias. Esa parte es fácil, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tiene nitritos negativos y esterasa leucocitaria positiva? ¿Será que tiene infección urinaria? Sí, porque ya les dije, hay bacterias que no producen nitritos, pero los leucocitos sí están produciendo enzima para atacar alguna cosa. Puede ser una bacteria, puede ser un virus. Algo están haciendo los leucocitos que están atacando esta noxa. ¿Listo? ¿Podemos tener esterasa leucocitaria positiva sin necesidad de tener infección? Sí. ¿En qué estados? Cuando las orinas están contaminadas con secreción vaginal, balanitis, vaginitis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí, por ejemplo, también? Nitritos negativos, porque no hay bacterias, y esterasa leucocitaria positiva, pero no es por infección, sino puede ser por estas cosas. La fiebre nos puede dar esterasa leucocitaria positiva. La deshidratación puede dar esterasa leucocitaria positiva. Y si usted piensa que el paciente está deshidratado, ¿qué más va a encontrar? ¿No? Tiene que evaluar la densidad urinaria. Si usted encuentra esterasa leucocitaria positiva y no encuentra nitritos, entonces dice, hay unos falsos positivos. Entonces uno de esos es la deshidratación. Voy a ver la densidad urinaria. ¿Y cómo debería estar la densidad urinaria? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Entonces usted dice, eso no es porque el paciente tenga una infección, sino es por deshidratación. Enfermedades del glomérulo. Y esto puede generar, los tumores pueden generar, los traumas renales pueden generar esterasa leucocitaria. Y falsos negativos también nos pueden dar esterasa leucocitaria negativa. Por ejemplo, orinas poco concentradas. ¿Listo? Que el paciente ya haya estado tomando antibióticos antes del examen de orina. La presencia de niveles altos de vitamina C o la proteinuria nos puede generar este tipo de falsos negativos. Muy bien. ¿Qué más nos evalúa el examen químico de orina? La presencia o no de proteínas. ¿Listo? Entonces, igual, la presencia de proteínas, como es una tira reactiva, se la mide a través de cruces. ¿Listo? Y en esa tira, más o menos nos puede indicar cuál es la cantidad de proteínas que hay en orina. Lo normal es que no haya proteínas en orina, o si hay proteínas, haya proteínas en muy poca cantidad. ¿Listo? ¿Qué significa que en la orina no salgan proteínas normales? Que hay menos de 10 miligramos por decilitro de proteína. Eso significa que haya proteínas normales. Que haya trazas, que hay entre 10 y 20 miligramos de proteínas. Que haya una cruz de proteínas. Nos indica que posiblemente hay entre 30 y 99 miligramos sobre decilitro de proteínas. Que haya dos cruces de proteínas, que hay entre 100 y 299 miligramos sobre decilitro de proteínas. Que haya tres cruces, que hay entre 300 y 999 miligramos, y que haya cuatro cruces, que hay más de 1000 miligramos sobre decilitro. Mientras más proteínas haya, ¿qué nos indica? Que hay daño glomerular. Eso nos indica que haya proteínas en orina. Cuando nosotros veamos mañana pruebas de función renal, ya vamos a entrar más a fondo a ver la parte de las proteínas. ¿Listo? ¿Cómo se hace la interpretación de esas proteínas? Uno puede encontrar proteinuria
en la orina que puede ser transitoria, o sea que se presenta en una sola oportunidad por algunos estados, por ejemplo, deshidratación, frío, fiebre, el ejercicio, o puede encontrar proteinuria persistente porque hay daño glomerular o porque hay daño tubular. La glucosa, normalmente no debe haber glucosa en orina. Uno no debe orinar glucosa. Si nosotros encontramos glucosa en orina, entonces debemos interpretar, ¿listo? La presencia de glucosa en orina nos indica que posiblemente hay también hiperglicemia, aumento de la glucosa en sangre. Por eso nosotros estamos urinando glucosa o estamos eliminando glucosa a través de orina. ¿De cuánto debe ser la glucosa en sangre para que haya glucosa en orina? Por encima de 200 miligramos sobre decilitro. Si nosotros tenemos glucosa en sangre más de 200 miligramos sobre decilitro, comenzamos a orinar también glucosa. ¿Listo? Y esto es característico de los pacientes con qué enfermedad? Con diabetes. Entonces, si usted tiene glucosa en sangre elevada y glucosa en orina elevada, posiblemente el paciente tenga diabetes. ¿Listo? Sin embargo, usted puede tener glucosa en orina elevada y la glucosa en sangre esté normal. ¿Será que el paciente tiene diabetes? No, no tiene diabetes. Puede tener otro tipo de enfermedad que se da por defectos del transporte de la glucosa. ¿Y cuáles son esas enfermedades? La glucosuria renal o el síndrome de Fanconi. ¿Listo? Entonces, para nosotros diagnosticar diabetes, a veces uno le pide al paciente un examen de orina. Entonces, ya le toma el examen de orina y encuentra glucosa en orina positiva. ¿Listo? O glucosa en orina presente. Entonces uno dice, uy, el paciente es diabético, y le toma un examen de sangre y la glucosa en sangre está normal. Entonces uno debe pensar que es o una glucosuria renal o un síndrome de Fanconi, pero eso no es una diabetes. Cetonas. Cetonas en orina tampoco debe haber. ¿Listo? Cuando nosotros encontramos cetonas en orina, nos la reportan en miligramos sobre decilitro. Podemos tener una cetonuria leve, moderada o severa. Leve cuando es menor de 20 miligramos sobre decilitro, moderada cuando está entre 30 y 40 miligramos sobre decilitro y severa cuando está mayor de 80 miligramos sobre decilitro. ¿Cuáles son las entidades que a nosotros nos pueden dar esa cetonuria? La presencia en ayuno prolongado, la presencia de fiebre, vómito, la diabetes mellitus, sobre todo cuando hay complicaciones agudas de la diabetes como la cetoacidosis diabética, el síndrome de Fanconi nos puede dar cetonuria, la dieta rica en proteínas nos puede dar cetonuria, el alcoholismo nos puede dar cetonuria. ¿Listo? Urobilinógeno. El urobilinógeno puede estar o puede haber urobilinógeno en la orina, sí, pero debe haber en proporción muy bajita, menor de 1 miligramo sobre decilitro. Si nosotros encontramos más de 1 miligramo sobre decilitro de urobilinógeno, podemos estar frente a dos entidades: enfermedades hepatocelulares o frente a anemia hemolítica. Sin embargo, pues si encontramos urobilinógeno, ¿qué debemos solicitar? Pues un cuadro hemático para ver si está anémico. Si no tiene anemia, pues seguramente sea una enfermedad de tipo hepática. Bilirrubina. ¿Debe haber bilirrubina en la orina? No. Si la bilirrubina está positiva en orina, nos puede dar por enfermedades tanto intra como extrahepáticas. ¿Qué tipo de enfermedades? El síndrome de Rotor, síndrome de Dubin-Johnson, cáncer del páncreas, cáncer de los conductos biliares, coledocoliquiasis. Sangre. Entonces, aquí quiero que pongan mucha atención, porque el otro es muy fácil aprenderse, pero aquí
sí necesito que coloquen todos los sentidos. ¿Listo? Es un examen, lo que estamos haciendo ahorita es un examen químico, ¿cierto? A usted le va a reportar sangre, sangre en orina. Le puede reportar una cruz, 2 cruces, 3 cruces. ¿Sí? Así es como se le reporta la sangre. Sin embargo, cuando nosotros nos hablan de sangre, ¿nosotros qué pensamos que el paciente está haciendo? Orinando sangre. ¿Sí? Sí, hasta ahí vamos todos. Sin embargo, cuando el paciente, ¿qué nos indica cuando nos reporta sangre? Nos indica que puede haber presencia de 3 cosas. Eritrocitos, ¿listo? Si hay presencia de eritrocitos, esto sí es sangre como tal, lo que nosotros conocemos como sangre. Puede haber presencia de hemoglobina o puede haber presencia de mioglobina. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Porque no se ve. ¿No se ve? No. ¿Por qué no tengo? ¿Sí? Gracias. Ya acabamos, gracias. Puede haber presencia de eritrocitos, hemoglobina o mioglobina. O sea, la presencia, el que a usted le reporte sangre en el parcial de orina, quiere decir que hay uno de estos componentes. ¿Sí? ¿Así queda claro? Listo. ¿Para qué nos sirve el examen microscópico? Yo les dije, para ver células. ¿Qué células vamos a ver? Glóbulos blancos y glóbulos rojos. Si nosotros el examen microscópico de orina, entonces ahí lo reportan. Cuando a usted le reportan el parcial de orina, le reportan aspecto físico, le reportan las 3 ítems, aspecto químico, le reportan todos estos ítems, y luego le reportan microscopía. ¿Listo? Cuando le reportan microscopía, entonces usted que tiene que ver la presencia de eritrocitos. ¿Sí? Si el paciente tiene eritrocitos más de 5 por campo, ¿qué quiere decir? Entonces, acá le reportaron sangre, 3 cruces, y tiene eritrocitos a la microscopía, más de 5 por campo, quiere decir que el paciente está orinando sangre. ¿Listo? Que el paciente sí está orinando sangre. ¿Sí? Pero si los eritrocitos son menos de 5 por campo, o no hay eritrocitos, ¿qué quiere decir? Que el paciente no está orinando sangre, sino lo que está orinando es o hemoglobina o mioglobina. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, que esta sangre que nos reportó acá no es sangre como tal por eritrocitos, sino por presencia de hemoglobina en orina o por presencia de mioglobina en orina. ¿Listo? ¿Qué nos puede producir esta presencia de hemoglobina en orina? La anemia hemolítica. La anemia hemolítica nos puede producir que haya hemoglobina en orina. Entonces, ¿cómo encontraremos los eritrocitos? Vamos, no va a haber eritrocitos. El déficit de glucosa 6-fosfato también nos produce presencia o orina roja, digámoslo así, como si fuera sangre, pero no por presencia de eritrocitos. La hemoglobinuria paroxística nocturna también es una enfermedad que nos produce presencia de orina roja, que pues en el paciente de orina se determina como sangre. El paludismo, las infecciones o los infartos renales nos pueden producir que haya presencia de hemoglobina. Presencia de mioglobina, el trauma. Entonces, por ejemplo, el trauma, las quemaduras. Por ejemplo, que usted se quemó un brazo con agua caliente, con lo que sea. Hacen algo que se llama rhabdomiolisis. Comienza a destruirse el músculo, ¿listo? Y al destruirse el músculo, toda esa mioglobina sale hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. Cuando el glomérulo filtra esa sangre, comienza a eliminar esa mioglobina por orina. ¿Y cómo se va a ver la orina? Roja, como si fuera sangre. ¿Pero va a encontrar eritrocitos?
en la orina no se va a encontrar. Entonces, el trauma, las convulsiones, las quemaduras nos pueden producir presencia de mioglobina en orina. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí el examen microscópico. ¿Listo? Entonces lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué células vamos a ver al microscopio? Leucocitos y eritrocitos. Esas son las células que nos van a reportar el parcial de orina en el examen microscópico. ¿Cuánto debe haber de eritrocitos? Menos de 5 por campo. Menos de 5 por campo. Si hay menos de 5 por campo, pues quiere decir que no hay eritrocitos en el adulto normal. Si hay más de 5 por campo, hablamos de una hematuria. ¿Sí? Entonces ya vimos acá. ¿Qué nos puede dar hematuria? Entonces, cuando nos reportan el parcial de orina, nos reportan así: eritrocitos mayores de 5 por campo. ¿Listo? O eritrocitos de 100 por campo, por ejemplo. 100 por campo. Y los eritrocitos pueden ser de dos tipos, y nos lo reportan así: eritrocitos dismórficos y eritrocitos eumórficos. ¿Sí? Así lo reportan: eritrocitos dismórficos y eritrocitos eumórficos. ¿Qué quiere decir que sean dismórficos? Que hay presencia de eritrocitos deformes. ¿Y qué quiere decir que hay eritrocitos eumórficos? Que los eritrocitos, ¿qué forma tienen? Que los eritrocitos tienen una forma normal y cóncava. ¿Listo? Nos reportan la presencia de eritrocitos en porcentaje. Entonces, de estos dismórficos hay 0% y 100% de eumórficos. Entonces ahí usted encuentra sangre, 3 cruces con presencia de eritrocitos más de 5 por campo, de los cuales el 100% son eumórficos. ¿Y qué nos indica eso? Cuando son dismórficos mayores del 20%, quiere decir que el daño o que el sangrado que tiene ese paciente viene del riñón, es un daño glomerular. Eso nos indica que hay eritrocitos dismórficos. Y si los eritrocitos son eumórficos, o sea, tienen una forma normal, ¿qué quiere decir? Que el daño no es del riñón, sino es de las vías urinarias. ¿Sí? Entonces voy a dar un ejemplo. Si usted le va a tomar una muestra de orina a un paciente y decide pasarle una sonda vesical, y le pasó una sonda, y el paciente comenzó a orinar sangre, entonces le reportó en el parcial de orina sangre, 4 cruces, y usted le miró la microscopía, en la microscopía había eritrocitos más de 10 por campo, de tipo eumórfico del 100%. ¿Qué cree que pasó? Dígame. ¿Ah? Muy bien, cuando usted pasó la sonda, lesionó el tejido y el paciente comenzó a sangrar por eso. Pero si usted igualmente pasó la sonda, listo, acuérdense que la sonda no va hasta el riñón, va hasta la vejiga. Entonces pasó la sonda y encontró lo mismo, pero no encontró 100% de hematíes dismórficos, sino encontró 100% de hematíes, perdón, eumórficos 0 y 100% de hematíes dismórficos. ¿Qué significa? Que el paciente tiene un daño en el riñón, que eso no fue porque se pasó la sonda y le creó un trauma, sino que el daño está en el riñón y ya tiene que ver qué le está produciendo ese daño al riñón. Eso se llama una glomerulonefritis. ¿Listo? Entonces, hay muchos tipos de glomerulonefritis. Cuando ya ustedes entren a ver medicina interna, pues ya verán que hay glomerulonefritis por medicamentos, por enfermedades autoinmunes, bueno, un mundo de glomerulonefritis, eso es un mundo aparte. ¿Listo? Pero sí quiero que tengan muy presente eso. Entonces, cuando hay hematíes dismórficos, el daño es del glomérulo, el daño es renal. Cuando hay hematíes eumórficos, el daño no es
del número, el daño es únicamente de las vías urinarias o el sangrado, digamos así, es de las vías urinarias. ¿Sí queda claro? Muy bien. Sí. Sí, cuando usted tiene cálculos en orina, entonces, ¿qué esperaría encontrar? ¿Qué pasa con el cálculo? A medida que va pasando por la vía urinaria, va lesionando el epitelio y el paciente puede orinar sangre. Y la sangre puede ser macroscópica cuando usted la ve o microscópica, cuando únicamente se la ve a través del microscopio con un examen de orina. ¿Sí queda claro? Muy bien. ¿Qué otras células vamos a ver? Los leucocitos. ¿Listo? Presencia de leucocitos. Entonces, en el microscopio, ¿qué va a ser lo normal? Que nos reporten menos de 5 leucocitos por campo. Eso es normal. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos leucocitos de 5 a 10 por campo, hablamos de leucocituria. Cuando nosotros tenemos más de 10 leucocitos por campo, hablamos de piuria. ¿Sí? Estos términos ustedes se los tienen que aprender. Estos términos ustedes se los tienen que aprender. ¿Por qué? Porque ya a medida que ustedes vayan pasando sus semestres, ustedes tienen que comenzar a hablar con médicos. ¿Sí? Entonces ustedes cuando pasen revista, conmigo, con algún especialista, con quien sea, ustedes cuando vean un parcial de orina no pueden decir, doctor, lo que pasa es que tiene un parcial de orina, como dicen todos, ¿cómo se dice? Un parcial de orina infeccioso, eso no existe. Tiene un parcial de orina inflamatorio. Cuando usted encuentra leucocitos, ¿qué significa? Que hay inflamación. Y la inflamación se puede dar por muchas cosas, por trauma, por infecciones. Los leucocitos indican que hay, yo ya les dije la vez pasada, inflamación, no infección. ¿Listo? Para que haya infección, ¿qué tiene que encontrar? Leucocitos y qué más. ¿Y qué tiene que encontrar al examen físico? Bacterias o nitritos. ¿Sí? Nitritos al examen físico de orina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acuérdense, leucocitos normales menores de 5 por campo, leucocituria mayor de 5 por campo, piuria más de 10 leucocitos por campo. Si nosotros, como les dije, el parcial de orina es inflamatorio, ¿listo? Si nosotros encontramos un parcial de orina inflamatorio, observen que esto les indica que hay inflamación, y si encuentra un parcial de orina inflamatorio, leucocitos más de 5 por campo, con bacterias, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene una infección urinaria. Y si existe una bacteria, pues se le manda ese IBU o para identificar la bacteria o no, esto es infección de vías urinarias. No. Lo que usted debe mandar es un cultivo de las bacterias, cultivo de orina, señores. ¿Listo? Entonces, si usted tiene leucocitos más de 5 por campo con bacterias, ¿qué significa? Que el paciente tiene una infección urinaria. ¿Listo? ¿Usted puede tener leucocitos sin bacterias? Sí. ¿Leucocituria o piuria sin bacteriuria? Sí. ¿Y qué le indica eso? Que hay inflamación por alguna otra situación. ¿Listo? Por trauma, por ejemplo, cuando hay cálculos, ¿hay inflamación? Sí hay inflamación. ¿Y hay infección? No, porque lo que está produciendo esa inflamación es ¿qué? El cálculo. Entonces, ¿qué va a encontrar? Leucocitos positivos, pero bacterias negativas. Cuando usted tiene, hay algunas enfermedades o algunas infecciones que son, digámoslo así, especiales, donde usted puede encontrar piuria, ya sabe qué es piuria, sin bacteriuria. O sea, no hay bacterias en orina, pero sí hay piuria, más de 10 leucocitos por campo. Por ejemplo, ¿en qué tipo de infecciones? Infecciones por tuberculosis. La infección por tuberculosis produce piuria sin bacteriuria. Infecciones
por ureoplasma, también produce piuria sin bacteriuria. Infecciones por clamidia, produce piuria sin bacteriuria. ¿Listo? ¿Qué más nos va a indicar la microscopía? La presencia de células epiteliales. ¿Y qué nos indican las células epiteliales? Son células que provienen de algún sitio específico de la vía urinaria. Pueden ser células tubulares, pueden ser células renales, pueden ser células transicionales, células escamosas. ¿Listo? ¿Y qué nos indican cada una de esas células? Entonces, la presencia de células tubulares o renales nos indica que el paciente puede tener una pielonefritis, una necrosis tubular aguda, una nefritis tubulointersticial. La presencia de células transicionales, ¿qué nos indican? Procesos inflamatorios en la vía urinaria. Las células escamosas, ¿qué nos indican? Nos indican la presencia de infecciones no de la vía urinaria, sino de la vagina o de la uretra. ¿Listo? ¿Qué más nos pueden indicar o qué más pueden ver en la microscopía? La presencia de cilindros. ¿Qué son los cilindros? Son precipitados proteicos. ¿Listo? Y hay muchos tipos de cilindros hialinos. Entonces ustedes van a reportar, en la microscopía vimos cilindros hialinos y eso es normal. ¿Listo? Cualquier persona puede orinar cilindros hialinos. ¿Qué más puede encontrar? Cilindros epiteliales, lesiones tubulares agudas, cilindros leucocitarios. Acuérdense que los leucocitos indican infecciones, cilindros hemáticos, cilindros granulosos en enfermedades renales, cilindros oscuros en necrosis tubular aguda. Bueno, y podemos ver cristales. También nos pueden observar cristales. La presencia de cristales, también hay mucha cantidad de cristales en orina. También nos pueden sugerir algún tipo de enfermedades. Y hay cristales de ácido úrico, de uratos amorfos, oxalato de calcio, cristales de carbonato de calcio. Dependiendo de qué tipo de cristal, usted puede determinar qué enfermedad posiblemente tenga el paciente. Pero hay unos cristales, o sea, los anteriores cristales, los cristales que les nombré, y los cristales de fosfato, los cristales de oxalato de calcio, de ácido úrico, no necesariamente son patológicos siempre. Usted puede encontrarlos en personas normales, pero hay unos cristales que son estos de aquí, cristales de leucina, de cisteína, de tirosina, de colesterol, de bilirrubinas, de sulfonamidas, que siempre se presentan en estados patológicos. O sea, si usted encuentra esos cristales, quiere decir que el paciente tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, cuando encuentran cristales de leucina en hepatopatías graves, cuando encuentran cristales de cisteína en enfermedades como la cisteinuria, en cristales de tiroxina en pacientes también con hepatopatías, cristales de colesterol en pacientes con síndrome nefrótico, cristales de sulfonamidas en pacientes que están siendo tratados con trimetoprim-sulfa. Esos cristales son siempre patológicos. Y lo otro que nos puede indicar la microscopía es la presencia de moco. La presencia de moco nos indica contaminación de la muestra. Y es lo primero que uno debe ver en un parcial de orina. Si la orina tiene moco o no tiene moco. Si tiene moco, esa muestra no sirve para nada. Tiene que volver a repetir la toma del parcial de orina. ¿Listo? Si no tiene moco, usted puede hacer la interpretación de ese parcial de orina. Si tiene moco, eso no sirve para nada. Esa muestra está contaminada. ¿Listo? Muy bien. Algo que me olvidaba. La orina, dependiendo del método de recolección, usted puede determinar si el paciente puede tener infección urinaria o no. ¿Listo?
Normalmente, cuando uno ve la presencia de bacterias en orina, como les dije anteriormente, uno si tiene bacterias y no tiene leucocitos en orina, ¿será que tiene infección el paciente? Si solo encuentra bacterias sin leucocitos, ¿tiene infección? No, porque si tuviera infección el cuerpo estuviera reaccionando contra eso. Entonces, la presencia de bacterias no necesariamente, por sí solas no significa infección. Para que haya infección tiene que haber una reacción. ¿Quién hace esa reacción? Los leucocitos. ¿Listo? Y lo que les iba a decir, normalmente la orina es estéril. ¿Listo? Sin embargo, eso depende también mucho del método de recolección de la orina. Por lo general, cuando uno toma una muestra espontánea de orina, ¿puede haber bacterias? Sí. Menos de 10.000 bacterias por campo. ¿Listo? Menos de 10.000 bacterias por campo. Entonces, si a usted le reportan en un examen con una muestra espontánea de orina, menos de 10.000 bacterias por campo, eso es normal, ¿sí? Cuando usted toma por sonda vesical, ¿puede haber bacterias? Sí, pero menos de 5.000 bacterias por campo, ¿sí? Entonces, si usted toma una muestra por sonda, ¿puede haber bacterias? También puede haber bacterias, pero menos de 5.000 por campo. Pero si usted toma una muestra por función supracúbica, ¿debe haber bacterias? No, no debe haber ni una bacteria, 0 bacterias. Entonces, si la muestra es tomada por función supracúbica, así usted encuentre una bacteria, eso ya es algo patológico, algo infeccioso, ¿sí? Porque no debe haber bacterias por función supracúbica, ni una sola bacteria. ¿Listo? Porque la orina es estéril. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Listo, muchachos. Pues vamos a dejar ahí y nos vemos mañana.